Dios les bendiga, amados hermanos, hermanas y amigos que se unen a nuestra transmisión. Les habla el pastor Gualberto Pedosiegui a nombre de la Iglesia Presbiteriana en Vega Alta y la Iglesia Presbiteriana en Arecibo. Le damos la bienvenida a nuestro culto de adoración. Hoy que celebramos el cuarto domingo después de Pentecostés y también el Día de los Padres. Comencemos. A los suyos vino, mas los suyos no les recibieron. Mas a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Únanse a nosotros en el llamamiento a la adoración. Mirad al Señor todas las familias de la tierra, porque solo en Él hay salvación. Yo y mi casa serviremos al Señor. Busquen su rostro con acción de gracias y alabanza. Yo y mi casa adoraremos y honraremos al Señor. Oramos. Padre Santo, Padre bueno, Dios de misericordia, te alabamos, te bendecimos, te agradecemos tu presencia en medio nuestro y suplicamos, oh Dios, que a través del Espíritu Santo tú nos dirijas en nuestra adoración y nos hables a través de tu palabra, Señor. Que sea grata todo nuestro acto de alabanza y de gratitud y de adoración delante de tu presencia, Señor. Lo pedimos en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Juntos entonemos el cántico Solamente en Cristo. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Tenemos ahora la oportunidad para confesar a Dios nuestros pecados y leemos todos juntos diciendo: Dios de eterna bondad y misericordia, qué maravilloso saber que eres nuestro Padre y que podemos acudir a ti con absoluta confianza. Qué bueno es saber que aunque te fallamos y desobedecemos, tu amor no cambia y siempre estás dispuesto a perdonarnos cuando arrepentidos venimos ante ti. Gracias, Señor, por perdonarnos y librarnos de toda la culpa que produce nuestro pecado. En nombre de Cristo te lo agradecemos. Amén. Confesamos ahora en silencio nuestros pecados personales. Oremos. Amén. Leemos la declaración de perdón. El Dios que nos acompaña en nuestras tormentas es el mismo que nos da paz, borrando nuestro pecado y dándonos nuevas misericordias cada día. En esta verdad hallamos la seguridad de que en Jesucristo recibimos el perdón por nuestros pecados. Gocemos de la paz que Dios nos da. Amén. Y esa paz nos permite entender las palabras que Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Que la paz del Señor sea contigo, con tu familia
y con todos los que te rodean, ahora y siempre. Amén. Llega el momento de acercarnos a la palabra, tanto leída como predicada, pero antes oramos al Señor pidiendo su iluminación. Dios, Padre, nuevamente ante tu presencia, Señor, estamos ahora suplicándote que el Espíritu Santo abra nuestro entendimiento espiritual, oh Padre amado, de tal manera que recibamos tu palabra, que escuchemos tu voz a través de ella, que, oh Padre amado, tú nos uses, oh Padre Santo, para que lo que salga por nuestros labios, Señor, sea precisamente ese mensaje que tú tienes para nuestro pueblo, para nuestros oyentes, para mi propia vida, Señor. Oh Padre amado, suplicamos esto en el nombre de Jesús. Amén. La lectura base para nuestro mensaje en la mañana de hoy se encuentra en el Evangelio según San Marcos, el capítulo 4, versículos 35 al 41. Y la palabra de Dios dice de la siguiente forma: Jesús calma la tempestad. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Esto es palabra de Dios. El Señor nos bendiga a través de ella. Hoy nos toca la tarea de abordar la lectura que el leccionario nos asigna para este domingo en el Evangelio, tomando en cuenta que celebramos el Día de los Padres. Y esto de por sí es un reto, porque los pasajes bíblicos fueron escritos dentro de un contexto patriarcal. Y vivimos en otro tiempo. Y procuramos ser inclusivos y en eso nos esforzamos. Así que las enseñanzas de la palabra que expondremos aplican a todos por igual, aunque deseamos que los padres le presten particular y seria atención. Escuchen lo siguiente: nuestro orden de adoración tiene un sentido estructural y al preparar la liturgia procuramos transmitir un mensaje que va expresándose en todas sus partes. Como por ejemplo, iniciamos hoy citando a Juan capítulo 1, donde dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. De entrada, establecemos a través de esa expresión de la santa palabra que hay personas que reciben a Cristo como Señor y Salvador, creen en su nombre, confiesan esa fe, y esos son adoptados como hijos e hijas de Dios. Más adelante, en el llamamiento de la adoración que sigue, se hace una expresión: yo y mi casa serviremos a Jehová, refiriéndose precisamente a los que han establecido esa relación de padre e hijo a través de Jesucristo con nuestro Dios. De servir al Señor no solo a nivel individual, sino llevar a Cristo como el centro de cada hogar y de cada familia. En el primer cántico cantábamos: solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. Recordando que Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. En el acto de confesión reconocemos que es por la bondad del Padre, que no cambia, que siempre está dispuesto a recibirnos con amor y con misericordia,
que nosotros podemos mantener esta relación y que el Señor continuamente nos recibe y nos perdona, como lo afirmamos luego en la declaración de perdón. Como parte de esta experiencia de continua comunión con el Señor, entonces experimentamos la paz que el Señor nos da y que nos equipa para vivir no solo en paz con Dios, sino en paz con nosotros mismos y en paz con todos los que nos rodean. Domingo tras domingo nos reunimos alrededor de la palabra, porque la palabra nos nutre. Pero antes de acercarnos a ella, siempre hacemos una oración de iluminación, porque sabemos que la palabra la podemos leer y no entenderla, solo la entendemos cuando a través del Espíritu Santo el Señor se revela y habla a nuestra vida. Entonces llega la exposición de la palabra. Y una vez concluida la exposición de la palabra, podemos ver también que hay una respuesta. La respuesta la expresamos orando los unos por los otros en obediencia al mandato del Señor. La respuesta al Señor y a su palabra la expresamos también cuando dedicamos nuestras vidas a través de lo que conocemos como el ofertorio, que incluye no solo el traer nuestras ofrendas monetarias delante y entregarlas para la obra del Señor, sino entregar todo nuestro ser, todo nuestro tiempo. Y por eso las personas se unen a la iglesia para servir al Señor y conocer la voluntad del Señor y cómo poder seguir creciendo en esa relación con el Padre Celestial como hijos e hijas de Dios. Finalmente, recibimos la comisión y el envío donde se nos recuerda que al salir de nuestra reunión de adoración vamos a un mundo a seguir proclamando el mensaje y vamos a llevar ese mensaje empezando por nuestras propias familias a toda criatura que se cruce en nuestro camino sin excepción de persona. Y para eso vamos con la bendición y la compañía del Trino Dios. En medio de eso y de toda esta experiencia de adoración, levantamos cánticos de alabanza, cánticos de gratitud, cánticos de dedicación y cánticos o himnos también, donde reiteramos nuestro compromiso con el Señor. Todo esto entonces nos lleva a experimentar lo que es la teoría de recibir la palabra escrita, la enseñanza, y luego llevarlo y ponerlo en práctica en nuestra propia vida. Antes de ir a Marcos, yo quisiera que leyéramos, y vamos a hacerlo, una parábola que aparece en Mateo capítulo 7, versículos del 24 al 29, y que aparece al final del Sermón del Monte. Allí dice: cualquiera pues que me oyere estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu sobre aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Ciertamente, esta parábola en Mateo capítulo 7 del 24 al 29, conocida como las parábolas de los dos cimientos, nos habla de Cristo. La interpretamos como que Cristo es nuestra roca fuerte, firme, el fundamento sobre el cual levantamos nuestra fe y sostenemos nuestra vida, para que en los embates que trae la existencia humana, nuestra casa, nuestra vida propia, en esa relación con el Señor y nuestras familias puedan mantenerse firmes ante toda circunstancia. Quien construye sobre otro fundamento, pues puede recibir grande ruina.
Hasta aquí podemos entonces afirmar que conforme a la Biblia y la fe cristiana, la humanidad se compone de los hijos e hijas de Dios y quienes no lo son porque lo han rechazado o no han tenido la experiencia de aceptar a Cristo como Señor y Salvador. En segundo lugar, nuestra vida la podemos construir sobre la roca o sobre la arena, y eso tendrá un efecto positivo o destructivo sobre nosotros mismos y también sobre nuestras familias, nuestros hogares. Y en tercer lugar, que nuestra relación con el Padre a través de Cristo nos trae perdón, paz, seguridad y entendimiento de la voluntad de Dios por medio de su palabra, alimentando nuestra fe y experimentando el amor de Dios. Entonces, en Mateo, la parábola de los 2 cimientos representa la teoría que nos llega, y Jesús utilizaba continuamente parábolas para traer estas profundas verdades espirituales a la gente que le rodeaban, y hoy nosotros recibimos también esa enseñanza 2000 y pico de años después, gracias a que el Espíritu Santo sigue abriendo estas verdades espirituales ante nuestros ojos. Esa teoría, esa enseñanza, la tenemos allí plasmada en esta parábola en Mateo y en Marcos, el pasaje que hoy nos trae el leccionario como nuestra lectura central. Tenemos precisamente el examen práctico. Tenemos el momento en que en la vida diaria tenemos que ejercer aquello que aprendimos en teoría. Y eso fue la experiencia de los discípulos en ese momento. Ellos que habían escuchado esta enseñanza, ahora estaban viviendo su propia experiencia y tendrían que pasar el examen y tendrían que experimentar todo lo que significaba aferrarse a la fe y saber y estar seguros en quién habían creído y quién andaba con ellos. La realidad es que ellos estaban ahora en esa barca, como nos dice el pasaje, en medio de unas circunstancias que amenazaban su vida y estaban sencillamente pasando una prueba de fuego. Y realmente esas pruebas de fuego es tan importante. Ellos habían estado escuchando parábolas, habían estado viendo las obras que Jesús hacía, las sanidades en los primeros 3 capítulos del Evangelio de San Marcos, pero ahora estaban viviendo en carne propia una experiencia donde se sintieron amenazados, se sentían enfrentando el peligro, un peligro terrible y con riesgo a perecer. El poder en acción de Dios se manifestó allí a través de lo que hizo Jesucristo en medio de ellos. Y ese mismo poder es el poder que el Señor ofrece a sus discípulos. Veamos entonces este pasaje en Marcos. En primer lugar, comienza diciéndole Jesús: en la noche pasemos al otro lado. Hermanos, hermanas, aquellos discípulos estaban siendo sometidos al examen práctico en esta experiencia, y lo que estaban recibiendo también era un mandato de que hay que seguir adelante. Había que pasar al otro lado. No se podían quedar en el lugar donde estaban y tenían que moverse hacia adelante. Así es la vida. La vida es un viaje continuo. Salimos desde el momento de nacer hasta el momento que nos vamos de este planeta. Y en ese viaje tenemos que seguir adelante en los días de sol y en las noches oscuras también, en los momentos fáciles y felices y en los momentos de grandes dificultades. Ese es el viaje de la vida. Siempre habrá tempestades. Puedes ir con Jesús a bordo de tu barca o puedes ir sin Él. Tú tienes que decidir, cada uno tiene que decidir. Ahora, la decisión que tomamos cada uno individualmente
no nos afecta solamente a nosotros. La decisión que toman los padres en el hogar no nos afecta a ellos solamente. En las diferentes familias que existen hoy en día, cada día se toman decisiones a nivel individual que afectan el círculo completo de la familia. Ciertamente, quien ha decidido recibir a Cristo como Señor y Salvador, conocer su palabra, dejarse guiar por la voluntad de Dios, tiene la certeza de que Jesús, de que Cristo mismo, que la presencia del Espíritu Santo que está en medio de nosotros, estará siempre acompañándole en medio de todas las circunstancias. Y en medio de tantas circunstancias, el miedo nos llega y nos toca en ocasiones, aún a pesar de que seamos creyentes, aún a pesar de que hayamos entendido la palabra, aún a pesar de que tantas veces nos hayan predicado y lo hayamos leído, que el Señor está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando llegan de verdad los momentos que nos hacen estremecer, los momentos de incertidumbre sobre el futuro, sobre qué pasará, cuando llega una noticia terrible, momentánea, quizás inesperada, cuando nos enfrentamos a una enfermedad que amenaza nuestra propia vida, cuando es alguien de nuestra familia que ha afectado, o cuando llegan otras clases de situaciones o problemas, incluyendo las situaciones y problemas que rodean la vida en la comunidad, en el país, en las ciudades donde estamos, donde hay tanta inseguridad y tanta violencia. Todas esas cosas hacen que lleguen emociones a nosotros de miedo, de inseguridad, de tristeza, de ansiedad, de tensión. Pero la diferencia entre los hijos y las hijas de Dios, aquellos que han sido recibidos por el Padre como sus hijos y como sus hijas, y quienes han decidido no tener eso como parte de su equipaje de vida, de los que han decidido seguir por la vida sin tener a Dios como su acompañante continuo y permanente. La diferencia es que el miedo nos vence, el miedo subyuga, el miedo que crea sensaciones de derrota, de fracaso. Y esas mismas experiencias de fracaso y de derrota muchas veces se convierten también en situaciones que arropan el seno de la familia. De todas clases de familia, todos somos expuestos, todos somos frágiles ante las circunstancias que nos rodean y que no podemos controlar. Que solamente hay alguien que tiene el absoluto control, como se muestra aquí. Aún aquellos discípulos teniendo a Jesús en su barca, habiéndole visto hacer las cosas que él había hecho delante de ellos, milagros, en ese momento flaquearon, dudaron, titubearon, se sintieron atemorizados, pero tenían miedo de fallecer, de morir, de que se hundirían en medio de la tempestad. Pero sin embargo, cuando van y mueven a Jesús y le reclaman a Jesús que si no tiene cuidado de ellos, Jesús sencillamente le da la lección que tenían que aprender en ese momento, que es que Él tenía el control sobre todo. E inmediatamente reprende los mares y al viento, y estos entran en un estado de paz, de completa paz y serenidad. Pero también reprende a los discípulos por haber flaqueado en aquel momento. Y les dice eso, no sencillamente porque no entienda la realidad humana que ellos enfrentaban y cómo ellos eran. Y recordemos que todavía no habían recibido la promesa del Espíritu Santo. Estaban en un proceso de aprendizaje, un learning in the job. Estaban sencillamente en el taller de día a día formándose, pero ese entrenamiento no se iba a cumplir completamente, no los iba a empoderar completamente hasta que viniera sobre ellos el Espíritu Santo. Y esa es la bendición que tú y yo, que hemos recibido a Cristo, tenemos. Que en el momento que recibimos a Cristo, ya el Espíritu Santo está en medio del planeta desde el día de Pentecostés. Y cada creyente y cada hombre, cada mujer, cada niño, cada joven
que abre su vida a Jesucristo, recibe esta herramienta poderosa que representa ser guiados y acompañados por el Consolador, que está a nuestro lado y nos capacita, nos empodera, nos dirige, nos revela la voluntad de Dios y nos permite entonces estar mejor preparados. Aunque estamos en proceso de crecimiento, estar cada día mejor preparados para entender la voluntad de Dios y para vivir conforme a ella. Cristo tiene todo el poder. Eso lo afirmamos y lo podemos afirmar los que hemos experimentado en el viaje de la vida la compañía del Señor y recordamos las muchas maneras en que en tantas otras tempestades el Señor nos ha levantado y nos ha llevado a puerto seguro. Sencillamente tenemos que pasar por el fuego de la prueba. Tendremos que pasar todavía por muchas otras situaciones, pero no es lo mismo caminar sin Cristo que saber que Él está a nuestro lado en todo momento. Así que mientras vivimos el tiempo presente, donde vemos cada día que las familias se siguen fragmentando, donde vemos cada día cómo se cumplen las profecías y hay violencia en tantos hogares, mientras vemos tantas comunidades azotadas por la criminalidad, por la falta de amor, por la falta de compasión y caridad que se ve en las relaciones interpersonales, nosotros nos damos cuenta que el que puede hacer la diferencia en nuestra familia, en las sociedades, en las comunidades, en el planeta entero, es Jesucristo. Nadie puede transformar al ser humano desde lo profundo de su corazón. Solo una experiencia de encuentro verdadero, reconociendo nuestra fragilidad y reconociendo nuestra debilidad. Criar en este tiempo es una tarea tan dura, tan difícil, tan retante. Y hablamos continuamente y escuchamos en muchos foros hablar de que hay que rescatar principios, valores que se han perdido. También llegan los nuevos modos de interpretar la realidad humana y de interpretar el mensaje de Jesucristo hacia los marginados, hacia los oprimidos, hacia aquellos que han sido siempre dejados a un lado. Pero en medio de eso lo que tenemos que descubrir es cómo Dios nos va moviendo para hacer su voluntad, para ser mejores seres humanos, mejores vecinos, mejores hombres, mejores mujeres, sencillamente mejores compañeros de trabajo, de estudios, mejores amigos, mejores padres, mejores madres. No importa cuál sea el rol que tengamos que desempeñar, no importa en qué lugar dentro de la sociedad estemos ubicados, no importa cuáles sean nuestros estilos de vida, pero que sean dirigidos por aquel que es el único capaz de darle sentido a la existencia y transformar nuestra vida, transformar nuestro ambiente, transformar nuestro ser y permitir que los que nos rodean a nosotros también sean bendecidos e iluminados, porque nosotros tenemos cosas para darles, para edificarlos, para ayudarles, para encaminarlos por la vida hacia una relación con Dios primeramente y con los demás que esté cubierta de satisfacción, de deseos y propósitos cumplidos de acuerdo a la voluntad de Dios. Que Dios nos ayude en este Día de los Padres, que se reúnen tantas familias, a darnos cuenta de que debemos tener al Señor, a Dios, como el centro de nuestra vida y de nuestros hogares. Que así sea ahora y siempre. Amén. Hermanos, vamos a tener ahora la oración de intercesión. Y por supuesto, primeramente, oramos por los padres. Dios, Señor nuestro, tú eres nuestro Padre Celestial, que nos amas con amor inmenso, amor eterno, amor infinito, y que nos escuchas en todo tiempo, recibe nuestro clamor y nuestras peticiones. En este día en particular, en que homenajeamos a los padres, Señor, y agradecemos por tenerles en nuestra vida, te pedimos, oh Dios, que les bendigas a todos, Señor.
Que bendigas, oh Dios, oh Padre amado, sus vidas de tal forma que ellos puedan ser dirigidos por ti, Señor, oh Padre amado. Que si hay padres que están apartados de tu camino, están apartados de tu palabra, están viviendo vidas que no les permiten ser felices, Señor, tú te reveles a cada uno de ellos, Señor, para que, Padre amado, puedan encontrar la senda que les conduzca a la felicidad y que también en sus hogares reine la felicidad, Señor. Te pedimos no solo por los padres, te pedimos por todas las personas que tienen a cargo un hogar, una familia, Señor, oh Padre amado. Que igualmente, oh Señor, manifieste tu bendición en sus vidas, tu dirección y tu sabiduría se manifieste en sus decisiones y en las maneras como instruyen a sus hijos, a sus hijas y siguen adelante formando un hogar, Señor. Padre amado, también queremos orarte en este día por los enfermos y pedirte que tengas misericordia y que con tu poder sanador, oh Señor, respondas al clamor de tantos que piden salud, Señor. Salud física, salud mental, salud emocional, salud espiritual, Señor. Consuela a aquellos que hoy precisamente recuerdan seres que ya han partido contigo y eso les trae algún tipo de tristeza, Señor. Llena sus corazones de paz, oh Padre amado, y de consuelo. Y tráele la alegría de los buenos recuerdos, Señor. Oh Padre amado, los que recientemente han perdido algún ser querido por tantas causas que hay en este planeta, Señor, también te pedimos igualmente para ellos fortaleza y consuelo. Continúa obrando en medio de todos estos procesos de vacunación y todos los procesos que se siguen en los distintos países para que las poblaciones, Señor, puedan resistir y podamos superar todo esto de la pandemia de una vez, Señor. Oh Padre amado, bendice los que gobiernan, bendice los que están al frente de entidades donde se toman decisiones que afectan al pueblo. Bendice, oh Padre amado, los grupos que trabajan con los más necesitados, las organizaciones sin fines de lucro, las iglesias. Permite, oh Dios, que el mensaje tuyo lo podamos llevar a todos los lugares donde es necesario. Y no solo llevar el mensaje en palabras, sino vivirlo en nuestro accionar diario, Señor. Gracias, Dios, oh Dios, por escucharnos, Padre. Gracias por respondernos conforme a tu voluntad, porque lo que tú decides siempre será lo mejor para tus hijos y para tus hijas. En el nombre de Cristo hemos orado. Amén y amén. Hermanos, dedicamos nuestras vidas al Señor ahora diciendo: Padre, reconozco que tú eres la fuente de toda buena dádiva. Tú sustentas mi vida. Por eso en este momento te entrego todo lo que soy y lo que tengo. Presento ante ti mi tiempo, mis talentos y destrezas, y la porción que he separado como ofrenda para tu obra. Bendícelas y que sean utilizadas con sabiduría para servir nuestra comunidad y extender el mensaje de salvación. Tu iglesia está sostenida por mí gracias a que tú bendices mi vida. Veré abundancia en la casa de Dios y en la mía, en el nombre de Jesús. Amén. Recibamos la bendición pastoral. Y ahora que el amor de Dios nuestro Padre Celestial, la gracia de Jesucristo nuestro Señor y Salvador, el poder, dirección, bautismo, plenitud del Espíritu Santo, sean contigo, con tu familia, con todos tus seres queridos, con los más vulnerables, de forma especial con los padres y las madres, y con todo el pueblo de Dios, ahora y siempre. Amén, amén. Para ser de bendición, hermanos, hermanas y amigas, al salir recordemos que el Señor va con su pueblo en la barca, navegando por los mares de nuestro mundo. Y cuando llegue la tempestad, confesemos que recibiremos discernimiento, paciencia y fe mediante el Espíritu Santo. Seamos una tripulación que aprende a orar y a descansar, pues en Cristo nuestras vidas están
seguras. Amén. Entonamos un himno dedicado a los padres. Cantaré a mi Padre querido con un cántico lleno de amor. Cantaré con la voz y la mente, con el alma, con el corazón. Cantaré, cantaré a mi Padre con gozo y amor. Cantaré, cantaré con el alma, con el corazón. Cantaré de su vida negada, de su vida de consagración, de su vida sublime y preciosa, que es el fruto de amar al Señor. Cantaré, cantaré a mi Padre con gozo y amor. Cantaré, cantaré con el alma, con el corazón. Cantaré con gozo inefable a mi Padre que inspira valor. Cantaré de su lucha y cuidado por el Hijo de su corazón. Cantaré, cantaré a mi Padre con gozo y amor. Cantaré, cantaré con el alma, con el corazón. Amados hermanos, hermanas, amigos, gracias por su sintonía. Les invitamos a sintonizarnos nuevamente la próxima semana a la misma hora por esta plataforma. Por favor, compartan este mensaje, este culto de adoración con sus familiares, amigos, contactos en general. Felicitamos una vez más a todos los padres, les deseamos a todos que tengan un excelente día y que también tengan una semana bendecida. Hasta pronto.